Os dejo el extracto del vídeo de ayer en el que hablo de cómo se ha pospuesto el viaje del ministro de Defensa israelí a Estados Unidos y las tensiones que parece haber cada vez crecientes, cada vez más importantes entre Estados Unidos e Israel. Y os añado una pequeña nota que hoy ha publicado Wall Street Journal sobre este asunto, pero al final del vídeo. Hola, buenas noches a todos. Os prometo que no tenía intención de hacer directo esta noche. Además, a última hora he tenido pequeños problemas técnicos, pero mirando lo que eran las noticias según he venido a dar clases, porque tenía clases toda la tarde, me he encontrado con un par de historias que la verdad me parecen muy interesantes. Una desde luego trascendente y además con un poco de salseo. Desde el punto de vista no me he podido resistir. En Omega antes pasó que he tenido un problema con la anticipación con la que se tiene que anunciar el vídeo y la maldita plataforma no me permitía hacer el cambio. Pero en cualquier caso, estamos aquí para hablar de la noticia que teníamos esta noche acerca del viaje del ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, a Estados Unidos para poder llegar a un acuerdo con los Estados Unidos acerca de la operación de represalia que se tiene que hacer contra Irán. Se tiene que hacer porque, bueno, estamos instalados en esta mentalidad en la que cualquier tipo de ataque tiene que ser respondido porque eso implica, al fin y al cabo, la disuasión entre las potencias beligerantes, en este caso, entre Israel e Irán. Y aunque hemos visto cómo cada una de las respuestas podía proponer algún tipo de escalada, es cierto que la última propuesta, el último ataque de los iraníes fue un ataque de advertencia en el sentido de tenemos capacidades técnicas nuevas, tened cuidado con lo que hacéis, pero por otra parte también era una acción en cierto modo cerrada en sí misma. Tal y como lo anunciaron los responsables de la Guardia Revolucionaria Islámica, estaba destinada a vengar las muertes de los líderes tanto de las fuerzas Quds, la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica, como de Hezbollah y de Hamas, y por lo tanto entendían ellos que no tenían nada más que decir, que eso era todo para ellos. Y ahora estamos pendientes de qué va a pasar por el lado de los israelíes. Y este asunto, el asunto de que Yoav Gallant fuera a viajar para reunirse con funcionarios del Pentágono, para marcar cuál sería el alcance y cuáles serían las intenciones, los objetivos de esa intervención, es importante porque ha sido interrumpida por Netanyahu. Bibi Netanyahu ha bloqueado la visita porque quiere hablar primero con Joe Biden para proponerle lo que él quiere. Lo cual quiere decir que en ese gabinete de guerra, que ahora solamente está conformado por Yoav Gallant y Netanyahu, hay disensiones. Y esas disensiones seguramente serán respecto de los objetivos que hay que atacar. Recordad que los Estados Unidos no quieren que se ataquen las centrales nucleares, ni que se ataquen las instalaciones petrolíferas, con lo cual solamente hay una alternativa, que es atacar objetivos militares de la Guardia Revolucionaria Islámica u otros parecidos, o quizá un ataque de menos entidad a intereses petrolíferos que no sean tan importantes para Israel, para Irán. Por lo tanto, si esto es así y Netanyahu lo ha parado, es que a lo mejor Netanyahu quiere más. Y si quiere más, quiere ir en contra de los deseos no solamente del general que tiene sentado al lado, sino también quizá de los Estados Unidos. Acordaos que no es la primera vez que ha habido roces entre estos dos personajes, entre Yoav Gallant y Netanyahu. Estos roces vienen de lejos. De hecho, Gallant, cuando fue nombrado ministro de Defensa en 2021, ya empezó a tener desacuerdos con las opiniones de Netanyahu, que en ese momento estaba si no recuerdo mal, estaba en la oposición con el partido Likud, y luego cuando se han empezado a hacer las reformas para limitar la capacidad que tiene el Tribunal Supremo de interpretar las leyes que salen de la Knesset, ahí también hubo un problema bastante serio con Yoav Gallant. Y de hecho yo creo que le llegó a despedir y ahora la ha traído para la guerra, porque Yoav Gallant es un veterano, estuvo en la Segunda Guerra del Líbano y estuvo en la operación Plomo Fundido, una en 2006 y la otra 2008-2009. Y de hecho Yoav Gallant, cuando se produjeron los atentados del 7 de octubre y se le dio a él la responsabilidad de comandar el gobierno, la parte militar, vamos a decir, del gobierno de emergencia, él dijo que por fin le iban a dejar algo así. Me van a dejar terminar el trabajo que los políticos me impidieron terminar en 2008-2009. Con lo cual va a ser interesante. Y de hecho ya han tenido roces. Por ejemplo, en enero tuvimos un roce importante respecto de las estrategias que quería llevar en la guerra Netanyahu, hasta el punto de que esta noticia apareció
en Times of Israel, diciendo que el ministro abandona furioso la reunión del gabinete de guerra en medio de tensiones con Netanyahu. O sea que esto no es en absoluto nuevo. Lo que quería Yoav Gallant, entiendo, es reunirse primero con los representantes del ejército de los Estados Unidos para llegar a un acuerdo en cierto sentido técnico. Es decir, vamos a ver, tenemos que atacar a los iraníes, pero para nosotros no es fácil, tenemos que dar muchos rodeos. ¿Qué tipo de cobertura nos vais a dar? Entiendo yo. Y luego fijar los objetivos. Unos objetivos que no haya disensión entre los aliados e Israel. De hecho, en el pasado, uno de los grandes disensos entre Yoav Gallant y Netanyahu fue por aquí. A Netanyahu le gusta mucho ser verso libre y no contar con lo que piensan hacer sus aliados. Pero Yoav Gallant, militar, sabe de la importancia que tienen los aliados y de lo mucho que depende el ejército de Israel de los aliados. Y por lo tanto nunca ha querido poner en peligro esa alianza, ¿no? Romper o reventar esa alianza. Y yo creo que es ahora quizá lo que está en juego. En cualquier caso, lo que quiere Netanyahu es anticiparse a lo que pueda negociar Yoav Gallant, teniendo una reunión directa con Joe Biden, que ya veremos a Joe Biden si le convence o no. Joe Biden no... En principio, aunque de cara al público siempre se han presentado como los mejores amigos, y cuando se produjeron los atentados, pues hubo la visita de Joe Biden, que fue, en fin, un reencuentro, decían los dos, de viejos amigos. Gracias, amigo, aliado, etcétera, etcétera, por apoyarnos en estos momentos tan difíciles. La verdad es que si hemos de fiarnos por el libro que todavía no está publicado, de Bob Woodward, famoso periodista New York Times, que fue uno de los que sacaron el escándalo del New York Times, a lo mejor aquí me estoy patinando, el escándalo famoso del Watergate, acordaos, por Bob Woodward, que sigue escribiendo libros, ha escrito un libro que se llama Guerra, es este que está próximo a salir. Será seguramente un libro interesante de leer, teniendo en cuenta cuáles son los personajes que aparecen en portada y las cosas que puede contar de acuerdo a las fuentes que haya podido encontrar. Pero lo que es divertido es que, como siempre, como forma de promover el libro y de hacerle la campaña de publicidad, ya se han empezado a filtrar algunos párrafos. Y es entretenido que CNN titulara hoy así el asunto. Es hijo de puta. El nuevo libro de Woodward revela las conversaciones sinceras tras bambalinas entre Biden, Trump, Harris y Putin. Y creo que es significativo el párrafo que presentaba el CNN, lo que cuenta, es el extracto de la página, dice: tras el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, Woodward describe la relación inestable entre Biden y Netanyahu. Si bien Biden apoyó públicamente a Israel, luchó con Netanyahu tras bastidores sobre cómo Israel estaba llevando a cabo la guerra en Gaza. Es decir, ha habido disensiones entre los dos desde el principio. ¿Cuál es tu estrategia, hombre?, le preguntó Biden a Netanyahu durante una llamada telefónica en abril, informa Woodward. Tenemos que entrar en Rafah, dijo Netanyahu. Bibi, no tienes ninguna estrategia, le respondió Joe Biden. Ese mismo mes, Israel lanzó un ataque en Siria que mató a un general de alto rango del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Estamos hablando de abril del 23, luego os hablaré de este general. No, por este que estoy pensando lo mataron en abril del 24. Lo que llevó a Irán a lanzar más de 100 misiles balísticos en respuesta, pues estamos hablando así de este año. La primera vez que Irán disparaba misiles desde su territorio directamente a Israel. Estados Unidos, junto a Arabia Saudita, Jordania y otros aliados, salieron en defensa de Israel. Si bien casi todos los misiles fueron interceptados, Netanyahu quiso tomar represalias. Biden le dijo a Netanyahu en una llamada que aceptara la victoria. Es decir, no te han hecho nada, tío. Aunque el primer ministro respondió: no es necesario que hagas otro movimiento, no hagas nada. Al final, Israel lanzó un ataque limitado y calibrado contra Irán que Biden consideró una victoria. Sé que va a hacer algo, pero la forma de limitarlo es decirle: no hagas nada, dijo Biden a sus asesores, según Woodward. Pero la frustración de Biden con Netanyahu aumentó a medida que la guerra continuaba intensificándose. Es un maldito mentiroso, decía Biden en privado sobre Netanyahu, después de que Israel entrara en Rafah. Bibi, ¿qué carajo?, le gritó Biden a Netanyahu en julio después de que un ataque aéreo israelí matara a un alto comandante militar de Hezbollah y a 3 civiles en Beirut. Ya sabes que la percepción sobre Israel en todo el mundo es cada vez más mala, que es un estado delincuente, un actor delincuente, le decía Biden a Netanyahu, a lo que Netanyahu respondía: el objetivo era uno de los principales terroristas, vimos la oportunidad y la aprovechamos. Cuanto más duros les golpees, más éxito tendrás en la negociación.
Si esta es la perspectiva que tienen los dos, la pelea que tienen entre los dos, entender la desconfianza de Biden, pero por otra parte la determinación de Netanyahu. Y yo creo que aquí está el asunto peligroso. Y lo interesante de ese disenso, de este problema, de este parar el viaje de Galán a los Estados Unidos por parte de Netanyahu. Me da la sensación de que efectivamente Netanyahu quiere ir más lejos de lo que querría los Estados Unidos que fuera. Y eso efectivamente es un problema. Y es un problema que puede ser peligrosísimo, puede ser especialmente grave. Por otra parte, estamos ahora también en temporada de amenazas. Los estados del Golfo no deben permitir que se use el espacio aéreo contra Irán, afirma un funcionario iraní, que lo que ha hecho inmediatamente es amenazar, perdonadme, esto es una cosa que me he anticipado, amenazar a los países del Golfo, a las monarquías, con atacarlas en caso de que los aviones de Israel sobrevuelen su terreno. Ya sabéis que tiene un problema Israel para atacar por aire a Irán, y es que tiene que pasar por algún sitio o dar un rodeo enorme alrededor de toda la península arábiga. Parece muy raro que vaya a sobrevolar Jordania, teniendo en cuenta la alianza que tiene con Estados Unidos. Arabia Saudita no le permitiría, creo que en términos de lo que representa para el pueblo saudí, para el pueblo llano, eso sería una línea roja tremenda. Los turcos no les van a dejar, obviamente, con lo cual se les agotan las opciones de poder atacar. Y esta presión que le están haciendo ahora los iraníes a sus vecinos del Golfo son interesantes. Y noticia de justo antes de ponerme aquí a hablar con vosotros es esta que se me ha colado antes, que yo creo que es muy interesante en relación con lo que estábamos contando. Estados Unidos dice estar en conversaciones con Irán y los países árabes para una tregua en todos los frentes de guerra. Israel no está involucrado. Me parece muy llamativo y creo que es una verificación de que la postura de Netanyahu podría ser la maximalista. Quiero todo, quiero ciscarme a los iraníes, el proyecto nuclear y absolutamente todo. Y que los Estados Unidos están entre bambalinas tratando de llegar a acuerdos con los iraníes para que esto no se incendie absolutamente. Me parece interesante, o sea, creo que esto es una novedad en lo que estábamos viendo hasta ahora en términos diplomáticos y sobre todo de apoyo de Estados Unidos a Israel. Eso quiere decir que Estados Unidos está en la antesala de presionarles con otras cosas, con limitarles la capacidad de actuación con el armamento que les envían. Es algo que ya veremos, pero me parece el inicio de algo. O sea, entendedme lo que quiero. Creo que anticipa un comportamiento de los Estados Unidos respecto de Israel que no conocíamos previamente. Wall Street Journal afirma que los Estados Unidos están cada vez más frustrados con la actitud de los israelíes que no comparten información con ellos. Por ejemplo, como ocurrió cuando decidieron eliminar a Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah. Al parecer, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, llamó al secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, inmediatamente después de la operación, y cuando se le iba contando, Lloyd Austin no pudo evitar decir, oiga, ¿qué es lo que está usted diciendo? Esto por lo menos es lo que cuentan funcionarios anónimos del Departamento de Defensa que han contado esta historia al Wall Street Journal. Esto querría decir que los Estados Unidos van a oscuras en determinadas actitudes, determinadas acciones que hacen los israelíes. Es más, Lloyd Austin al parecer le dijo a Yoav Gallant, ¿es que están ustedes dispuestos a defenderse solos? Porque en caso de que hubiera habido una represalia inmediata por parte de Irán, ¿quién hubiera derribado todos aquellos cohetes? ¿Cómo podría defenderse Israel solamente con sus sistemas de defensa, como hemos visto recientemente, sin la ayuda de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y de las capacidades militares que tiene Estados Unidos ahora mismo desplegadas en Oriente Próximo? Y es por eso que esta noticia de que el ministro de Defensa ha pospuesto su viaje alimenta todo lo que hemos estado hablando, los rumores de que Israel ha decidido ya tener un curso de acción más decisivo contra Irán. De hecho, es cierto que Netanyahu ya ha afirmado que su acción sería una acción significativa, que no se iban a quedar en lo testimonial. Y por otra parte, también se elevan los rumores, o siguen creciendo, de esa disensión que existe entre el ministro de Defensa y el primer ministro de Israel. Esa disensión por la cual Netanyahu querría ir más lejos de lo que quiere ir Yoav Gallant, que es más consciente de la necesidad que tiene el ejército de Israel de los Estados Unidos para protegerse en general.
Así que así están las cosas y la verdad es que no se puede decir que estén en un punto tranquilo, sino más bien acelerando el punto de ebullición. Pero de esto seguiremos hablando en el directo de esta noche. Así que os dejo ahora con estas noticias, con estas últimas noticias, y nos vemos muy pronto.